¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos ahora nuestro espacio de la entrevista. En los últimos días, los veterinarios han salido a la calle para protestar contra la regulación sobre los medicamentos en España. Hasta Madrid se han desplazado los veterinarios alicantinos y hoy queremos conocer de primera mano los motivos de esta movilización y las consecuencias que puede acarrear. Para ello, tenemos el placer de tener aquí en el plató de Información Televisión a Gonzalo Moreno del Val, presidente del Colegio de Veterinarios de Alicante. Gonzalo, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Estamos hablando de una de las movilizaciones más importantes seguramente de los veterinarios en toda la historia. Vamos a ver imágenes ahora, pero desde luego ha llenado informativos, cabeceras. ¿Por qué esta movilización, Gonzalo? Bueno, hay una regulación, como bien decías, de los medicamentos que aplica en nuestra profesión, que proviene de un marco europeo, pero que en España se ha complementado con cierta normativa más restrictiva que en otros países del ámbito europeo y que, bueno, en primera instancia pues ha generado más burocracia, pero yo creo que el principal problema no es ese. El principal problema es que está limitando nuestra capacidad de prescripción conforme a nuestro juicio clínico y también teniendo en cuenta la evidencia científica. Y eso es un problema. Para poner algún ejemplo para todas aquellas personas que nos estén viendo, ¿en qué situaciones se pueden dar esa dificultad que tenéis con esta normativa? Bueno, pues te pongo un ejemplo y además hay que remarcar que nos afecta a todos los veterinarios. Normalmente pensamos solo en los de pequeños animales, pero también en los de animales de granja, por ejemplo. Al final limita nuestra capacidad de producción. El otro día unos compañeros que se dedican a las ovejas me ponían el ejemplo de una tetraciclina, un antibiótico que utilizan en ese ámbito, que fue autorizado para uso veterinario a finales del siglo pasado. Se estableció una ficha técnica para ese producto en ese mismo momento y eso no se ha renovado. Sí. Pero la evidencia científica evoluciona. ¿Qué pasa? Que la norma nos obliga a prescribir ese antibiótico conforme a la evidencia científica. A día de hoy sabemos que la dosis que viene en la ficha técnica de ese medicamento es una dosis que no es terapéutica y que, por tanto, digamos que no acaba con ese patógeno, con lo cual, ¿qué está creando? Resistencia a los antimicrobianos realmente si lo usamos así y si no aplicamos nuestro criterio científico por encima de la ficha técnica. Otro ejemplo que te puedo poner, por ejemplo, en colonias felinas, el antibiótico que muchas veces tenemos que utilizar porque es de larga duración, son animales que vamos a capturar y luego tenemos que liberar a la naturaleza y no vamos a poder controlar. Es un antibiótico de larga duración que es del grupo B y que se nos exige que tengamos que hacer un antibiograma previo a su utilización, pero en un animal de ese tipo no podemos hacerlo. Le podemos aplicar un antibiótico de 48 horas, pero entonces seguro que va a haber problemas de bienestar y de salud animal. Estamos viendo, Gonzalo, ahora imágenes en pantalla de esa manifestación que hubo hace escasos días en Madrid. Conforme llegáis a la capital, veis a todos vuestros compañeros también poniendo esa reivindicación. ¿Qué sensación cuando llegaste a Madrid tuviste también de tus compañeros o qué feedback también os daban? Bueno, pues que todos estamos juntos en esto, porque como profesión nos sentimos muy agraviados. Al final la veterinaria es una profesión que lo que se dedica a hacer es aplicar la evidencia científica en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades en animales. Somos una profesión sanitaria y como el resto de sanitarios nos dedicamos toda nuestra vida a estar continuamente en formación para tener los conocimientos suficientes en base a esa evidencia científica, lo remarco constantemente, porque necesitamos hacer un abordaje científico de esas patologías en los animales. Y aquí lo que encontramos es una limitación en nuestra capacidad de prescripción conforme a esa evidencia científica. Se pone por encima de esa evidencia la norma y eso nos genera problemas. No podemos aplicar tratamientos adecuados a los animales. Sí. Y si no controlamos bien enfermedades en animales, si se descontrolan enfermedades en animales, nos van a acabar afectando a nosotros. Hay que remarcar que el 60% de las enfermedades infecciosas que afectan a las personas provienen del mundo animal. Claro, para tener... Eso es un dato esclarecedor, ¿no? De todas ese 60% que luego puede llegar a las personas. Por eso es tan importante, ¿no?, que se ponga el grito en el cielo y decir, oye, que esto no solo afecta a los animales, nosotros al final los veterinarios somos un medio
que puede pasar después a las personas, o sea que yo creo que un dato de ese 60% no puede ser más esclarecedor. También estábamos viendo esas imágenes, mucha gente, no sé si tenéis cifra oficial de que acudió a la manifestación. Sí, sabemos que había más de 5.000 veterinarios, en España somos unos 30.000, con lo cual la cifra es importantísima. Pero aquí hay que remarcar que este problema no es un problema de los veterinarios, es un problema de toda la sociedad. Al final no vamos a poder tratar adecuadamente a las más de 13 millones de animales de compañía que tenemos en nuestro país, no vamos a poder tratar adecuadamente a los millones, muchos más millones de animales de producción que tenemos en nuestro país, y eso en primera instancia tiene impacto en su salud y en su bienestar. Y ya nos afecta como sociedad por ello. Pero también, por ejemplo, los animales de producción, oye, de ahí se puede derivar un impacto económico. Estamos viendo que crisis sanitarias, por ejemplo, ahora mismo la de la gripe aviar en Estados Unidos, ha hecho que esa crisis en sanidad animal provoque que los huevos suban al precio de $1 el huevo. Y luego, en última instancia, y como decía, enfermedades animales que no podemos controlar adecuadamente, pues obviamente van a generar un problema en nosotros de salud pública. Con lo cual esto nos atañe a todos, no es un problema solo de los veterinarios y la sociedad debe saberlo. Y a partir de esta manifestación, de esta protesta, estábamos viendo también imágenes de tu manifiesto al finalizar la convocatoria. ¿Ha habido algún movimiento ya? No sé si algunas autoridades ya se han puesto en contacto con vosotros o todavía estáis un poquito a la espera. Bueno, estamos en contacto con distintos grupos políticos, pero lamentablemente lo lógico es que ahí nos hubiera recibido alguien del Ministerio, no nos recibió nadie. Solo hemos escuchado declaraciones de personal técnico del Ministerio en la prensa. Sí. Y en primera instancia ellos decían que bueno, nos podríamos haber quejado antes, lo hicimos. Hicimos más de 60 folios de alegaciones que despreciaron en su mayoría. Pero es que aunque no lo hubiéramos hecho y hubiéramos detectado el problema a día de hoy, oye, las administraciones tienen la obligación de cuando se les comunica un problema que además puede tener implicaciones en salud pública, atenderlo. Aunque no lo hubiéramos detectado en ese momento, que lo detectamos e hicimos alegaciones. Y luego indican que esto proviene de un marco regulatorio europeo y que no tienen capacidad de acción. Eso no es así exactamente, porque precisamente la restricción, por ejemplo, más grave a nivel de antibióticos, lo ha legislado así nuestro país, no viene de Europa. Y otros países como Suecia, por ejemplo, han flexibilizado la capacidad de los veterinarios para prescribir en base a la evidencia científica y su juicio clínico por encima de las fichas técnicas, que es lo lógico, porque la evidencia científica evoluciona. Eso es justo lo que te iba a preguntar, Gonzalo. ¿Pensáis que a lo mejor en España, entre comillas, se está ahogando en comparación con otros países de Europa? Sin duda así es, y hay que ver la regulación en otros países. No es exactamente así. Aquí es mucho más restrictiva. Y nuevamente apelo a toda la sociedad. ¿Qué pasaría si estuviéramos hablando de restringir la prescripción, que es una de nuestras principales atribuciones para tratar las enfermedades, en la profesión médica, nuestros hermanos de personas? Nosotros también hacemos medicina veterinaria, ellos medicina humana. Si a las personas les comunicáramos que no se les va a poder dar el tratamiento que necesitan cuando se les detecte algunas enfermedades, oye, la sociedad estaría muy asustada. Realmente esto es un problema para todos como sociedad. No vamos a poder tratar los animales adecuadamente en muchas circunstancias y eso, remarco nuevamente, tiene implicaciones también de salud pública. No sé si quieres aprovechar estos segundos que nos quedan de entrevista para mandar algún mensaje tanto a la sociedad como también a algunas de las autoridades. Bueno, pues el mensaje a la sociedad es que nos apoyen. Esto es un problema, nuevamente lo remarco, que les afecta también a ellos, y a las administraciones, oye, que nos escuchen y que se legisle siempre cuando tenga que ver la legislación con un criterio técnico, teniendo en cuenta en primer lugar a la ciencia. La ciencia debe mandar siempre. Pues Gonzalo Moreno del Val, presidente del Colegio de Veterinarios de Alicante, es un placer tenerte aquí y desde aquí pues os deseamos toda la suerte con esta lucha. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.